la parte del metabolismo, que es la glucólisis. La glucólisis es una vía catabólica de la glucosa que se encuentra en el citoplasma. Es también por transmisión anaeróbica, porque produce energía sin la necesidad del oxígeno. Clásicamente se la divide en tres etapas. La inversión de energía, donde se va a utilizar ATP. La escisión, donde la glucosa se va a desdoblar en dos triosas. Y finalmente la fase de ganancia de energía, donde se producen 4 ATPs y 2 NADs. Ahora, hay que tener en cuenta que referencias más actuales suelen dividir este proceso de glucólisis solo en dos fases, ya que considera la primera y la segunda como parte de una inversión de energía, y luego una vez llegado al quinto paso, como veremos adelante, es donde considera la segunda fase, que es de ganancia de energía. Entonces, dependiendo de qué referencia ustedes empleen, vamos a encontrar dos o tres. En pasos sencillos, la glucólisis es la conversión de glucosa en piruvato. Como producto neto tiene la producción de 2 ATPs, 2 NADs y 2 piruvatos por cada molécula de glucosa. En cuanto al control, es con la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa o la piruvatoquinasa. Están enzimas íntimamente ligadas para este proceso. Entonces, una glucosa, vamos a primero ver en este esquema súper sencillo de Kaplan, que me parece el más sencillo que encontramos en el flujo crash. Vamos a invertir un ATP 2 veces para poder generar fructosa 1,6-fosfato. Es una molécula inestable y entonces se va a dividir en gliceraldehído 3-fosfato y el famoso DAP. Esta DAP va a ser convertida sí o sí en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces va a ocurrir un proceso 2 veces. A través de esta coenzima, la NAD se va a convertir en NADH. El ADP va a volver a convertirse en ATP y esto va a suceder 2 veces. Por eso es que tenemos 2 moléculas de ATP y a su vez va a generar un piruvato. Como se produce 2 veces, por ejemplo, glucólisis convierte glucosa en piruvato, ganancia total. 2 ATPs, 2 NADH, 2 piruvatos. Y más complicado. Entonces, tenemos una molécula de glucosa y esta glucosa se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato y va a quedar atrapada en la célula. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Como tercer paso, la fructosa 6-fosfato se fosforila a fructosa 1,6-fosfato, que está regulado por esto. La fructosa 1,6-fosfato se divide en DAP y gliceraldehído fosfato. El paso inestable es considerado. Y el DAP se va a convertir, lo que comentábamos, obteniendo 2 moléculas del G3P por glucosa. Esta es considerada la fase de inversión de energía. Mientras tanto, tenemos una fase de ganancia de energía, donde la G3P se va a oxidar y se fosforila, formando la 1,3-bisfosfoglicerato y el NADH. El 1,3-fosfoglicerato se va a transferir un fosfato al ADP y esto genera nuestra primera moneda energética. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. Se pierde agua y se convierte en fosfonol piruvato. Y luego retornas fosfato al ATP, se convierte en ATP y tenemos. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Entendidos? ¿Cuántos pasos son? ¿Cuántas etapas son? ¿Qué etapas son? Ya. Van a venir estas cosas. Eso lo estamos haciendo bien. Yo también sé estudiar. Eso no nos gusta. Venimos para estudiar. Entonces, el piruvato, uno de los pasos importantes es su conversión a acetilcoenzima. ¿Alguien tiene idea qué es el acetilcoenzima? ¿Sí? Es como un núcleo en que todas las vías se conectan. Ya. Es como una estación común para todos los conjuntos químicos. Ya. ¿Tienes alguna idea de la utilidad de la acetilcoenzima? Es el sustrato para el ciclo de Krebs. Exacto. Importante para el ciclo de Krebs. ¿Alguna otra idea? No. Nada. Nada.
piruvatos. Sin embargo, esta conversión que se hace otra vez ganando otro NAT es un paso de no retorno donde vamos a ingresar a una vía aeróbica. Este piruvato primero tiene una reacción de oxidación por la cual el NAT se reduce hacia NAT H y finalmente se genera el acetilcoenzima A por un grupo acetilo que se transfiere al coenzima A. ¿Listo? En la segunda parte de nuestra vía tenemos la gluconeogénesis, que es una formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, lactato, glicerol y alanina. Esto se va a producir en el hígado y en la corteza renal. Puntos clave en esta vía: la piruvato carboxilasa, la fosfenol-piruvato carboquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Entonces es una vía que potencialmente es reversible. Como pasa, el piruvato se va a convertir en acetato por la enzima piruvato carboxilasa en la mitocondria. Requiere ATP y es un paso irreversible. El oxalacetato se transforma en fosfoenol piruvato mediante la PEP carboquinasa que requiere ATP y también es un paso irreversible. Esta PEP o fosfenol piruvato se convierte en 2-fosfoglicerato mediante reacciones reversibles de la glicólisis. Por eso es que tenemos los pasos en negro. Posteriormente, el 2-fosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Si van recordando los pasos que hemos visto en la primera vía, es simplemente ¿ya? El 3-fosfoglicerato se fosforila en 1,3-fosfoglicerato y se va a utilizar un ATP. En la anterior vía nosotros ganamos ese ATP y ahora se va a descomponer en ATP. El 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-gliceraldehído fosfato, o también conocido como G3P, produciendo NAD. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en fructosa 1,6 bifosfato que tiene intermediarios reversibles. Mientras tanto, la dihidroacetona fosfato y el G3P se unen para formar fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato se fosforila en fructosa 6-fosfato por la fructosa 1,6-bifosfatasa y usa agua. Esto también es un paso irreversible. La fructosa 6-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa y la glucosa 6-fosfato se fosforila a glucosa libre mediante la glucosa 6-fosfatasa en partícula endoplasmática. Entonces tenemos pasos importantes en la mitocondria, 4 pasos irreversibles, 4 enzimas importantes que recalcar y finalmente termina en el retículo endoplasmático. Pasos irreversibles porque nos permite mover estas enzimas a lo largo de la vía y caminos comunes como el glicerol, los aminoácidos que se vuelven oxalacetato y que finalmente van a dar la génesis de glucosa. Es la explicación que porque muchas veces cuando comemos altas cantidades de proteína todo termina siendo almacenes de glucosa. Entonces, quienes están en base de volumen, porque yo reparte siempre me preguntan sobre la base de volumen, al final termina siendo glucosa. Estas dos vías son bastante memoria, bastante simplemente encontrar las cosas, pero aquí hay una comparación que más o menos he diseñado entre dos caminos regularmente reversibles, la glucogenogénesis y la glucogenólisis. ¿Listo? Son dos pasos similares, distintos lugares. La glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Se hace en el citoplasma del hígado y del músculo y generalmente es un estado postprandial por un exceso de glucosa. Inicia con glucosa 6-fosfato y termina generándose glucógeno ramificado. Como enzimas importantes tenemos la fosfoglucomutasa, el glucógeno sintasa y la enzima ramificadora. ¿Okay? En cuanto al mecanismo de inicio, vamos a requerir siempre UDP-glucosa. Ya es una forma activada y la glucogenina como sumador de esta. Está estimulada por la insulina y la fosforilación activa
la glucógeno sintetasa. ¿Qué objetivo buscamos? Almacenar glucosa como reserva. Mientras que la glucogenólisis es una degradación del glucógeno para liberar glucosa. Se da también en el citoplasma del hígado y del músculo, pero se produce en estados de ayuno o ejercicio intenso o por déficit de glucosa. Vamos a tener como molécula inicial el glucógeno, que es la principal moneda de almacén, y vamos a terminar con glucosa 1-fosfato y también la glucosa libre. Tenemos que las enzimas claves son la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificadora. Las enzimas claves son glucógeno fosforilasa y la enzima desramificadora. No requiere activación. Están estimuladas por las enzimas autorreguladoras de la insulina como el glucógeno y la adrenalina, y regulada por fosforilación a través de la fosforilación que va a activar el glucógeno fosforilasa. Entonces, como objetivo metabólico, libera glucosa para mantener los niveles de glicemia y generar alergia. En cuanto a otras vías menos importantes pero igualmente cruciales en nuestra génesis de energía y obtención de metabolismo de los carbohidratos, encontramos la vía de las ketosas fosfato. Es una ruta metabólica anabólica derivada de la glucosa 6-fosfato. Como fases tiene dos. La primera, irreversible o oxidativa, que genera NAD y ribosas de fosfato. Libera CO2 y es crucial para la síntesis tanto lipídica como antioxidante. La fase no oxidativa o reversible forma ribosa 5-fosfato y conecta con la glucólisis. Convierte los azúcares en intermediarios de la glucólisis. ¿Qué funciones tiene? La producción del NADPH, que es la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol, y es una defensa antioxidante. La síntesis también de la ribosa 5-fosfato es un precursor esencial para los nucleótidos, ya sea como el DNA o el RNA, y tiene una conexión con la glucólisis. Transforma los azúcares en intermediarios glucolíticos. También, o sea, como función, generar adaptabilidad, ya que según las necesidades celulares esto es requerido. ¿Qué enzimas son claves? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está activada por una relación entre el NAD y el NADPH, con un mayor flujo hacia la vía de las pentosas fosfato cuando se necesita este NADPH y cuando hay alta demanda en NADPH en situaciones de estrés oxidativo. Cuando hay una biosíntesis acelerada también generamos lípidos, esteroides y nucleótidos. Cuando hay una deficiencia, sin embargo, hay una vulnerabilidad al daño oxidativo, especialmente en los glóbulos rojos. En cuanto al metabolismo de los monosacáridos y derivados, es fundamental conocer que tenemos diferentes tipos de monosacáridos: glucosa, galactosa, sorbitol, que está presente como azúcar de muchos alimentos de hoy por hoy, y el etanol, ampliamente conocido en las facultades de medicina. La fructosa proviene de la sacarosa, que enzima de la sacarasa. Es una ruta metabólica que se genera en el hígado. Las enzimas principales son la fructosa 1-gliceraldehído, va a convertirse por glicólisis o por neogénesis. Y las enzimas claves son la fructosinasa, la aldolasa y la isocinasa. ¿Qué importancia tiene? Porque hay una entidad clínica que se llama fructosuria benigna, que es un déficit de esta enzima. Es una intolerancia hereditaria y que también puede ser explicada por el déficit de aldolasa. Muchos pacientes pueden cursar con malabsorciones específicas y puede ser el motivo por el cual presentan intolerancia no solamente a los alimentos, sino a muchos medicamentos que damos. Recordemos que los vehículos que se pueden utilizar en algunos medicamentos que ya no tienen preservantes, es justamente la fructosa para darle ese sabor a los jarabes, al dextromethorphan. Entonces, es importante conocer este tipo de entidades clínicas. En la galactosa, entonces, tenemos la lactasa, la enzima, y va a convertir la galactosa en la lactosa 1-P a través de la glucólisis, gluconeogénesis o de la vía de las pentosis. ¿Qué enzimas son claves? Galactosa sinasa, la transferasa y la transferasa. Como entidad más importante, clínicamente se ve en neonatos pequeños, la galactosemia por acumulación tóxica por deficiencia enzimática y afecta tanto al hígado como al sistema nervioso central. El sorbitol, como ya comentábamos, es uno de los edulcorantes más empleados en Powerade, en las gaseosas, en muchas bebidas. Por ende, es importante conocer que es de uso ampliamente distribuido y es una reducción
puede convertir en fructosa la fructosa sorbitol, tanto en el hígado, en los ovarios y en los espermatozoides. Recordemos que a partir de allí el eje gonadal puede regularse la génesis de las hormonas sexuales en los ovarios. Como enzimas claves tenemos a la aldosa reductasa y el circuito oxidrogenasa. La acumulación osmótica de este compuesto, sorbitol, realmente sorbitol, en la retina, en el sistema nervioso y en el cristalino, puede ser la causa de la neuropatía y la retinopatía diabética. Recordemos, como vemos más adelante, que hay alteraciones en la micro y en la macrovasculatura. Generalmente por la acumulación de estos compuestos en la micro y la macrovasculatura, la retina es en realidad una serie de arañas vasculares que nos permite transmitir ese impulso hacia el interior. Entonces, cuando hay un daño, tanto en la retina como en la mácula, por acúmulo de este tipo de compuestos, generamos una complicación grave, raramente reversible en el paciente. En el etanol es ingerido directamente, lamentablemente. El etanol se convierte en etanal, en acetato, en acetilcoenzima A y entra en el metabolismo energético. Es por eso que se considera y es llamada la famosa caloría bajita. Porque si bien es cierto, la acetilcoenzima A no es una fuente directa de energía, no tiene un empleo importante. ¿Dónde se va a ir a almacenar? Al hígado. Se va a almacenar al hígado, el principal agente que genera el problema es el hígado. Y por eso se produce el hígado graso como alcohólico. Como hemos visto, existen vías reversibles que se genere como ácidos grasos y se almacene también. Así es que, por favor, al final del pase vayan a tomar un té, un wrap, un boba, lo que quieran, pero ya no. Como enzimas tenemos el alcohol de deshidrogenasa, al aldehído de deshidrogenasa. Paradójicamente, el consumo excesivo de etanol, por diversos efectos también como secretores y osmóticos, puede generar hipoglicemia y también toxicidad por las proteínas. O el mismo efecto del disulfram, inhibe la aldehído de deshidrogenasa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué entendemos esto? Más allá de que es su principal moneda energética y de lo principal que vamos a echar mano desde el instante cero de la vida de un paciente. Porque la glucosa es aquella que nos va a permitir generar más ATP y con ello subsistir por los 74 años de promedio de vida que tiene un peruano y los 76 que tiene una mujer. Entonces es importante para el sistema nervioso central, para los linfocitos, porque tiene una absorción intestinal postprandial, pero también se puede generar, tenemos obtención de glucosa a partir de la glucogenólisis hepática y de la gluconeogénesis hepática y renal. Entonces, por no comer 6 horas mientras están estudiando, no se van a morir. Existen otros mecanismos y otras vías por las cuales pueden ser alimentados. Así que comer a las 3 de la mañana no resulta ser una buena idea. ¿Qué estados tenemos entonces en los que está la glucosa? De manera postprandial, la ingesta de estos alimentos, cuando la glucemia se eleva de forma significativa, donde tenemos nuestro nivel de estado de homeostasis. La respuesta pancreática entonces es lógicamente la secreción de insulina a través de la génesis en las células beta, y esto va a favorecer la captación de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo a través de la translocación de los transportadores del cuerpo. Ojo ahí, porque quienes piensan en la fase de volumen deberían ingerir cierta cantidad de carbohidratos para luego posteriormente hacer ejercicio y que esto sea más aprovechado, porque si no va a pasar al músculo esquelético, el músculo esquelético va a ir al hígado como primer paso y ahí se van a almacenar. Entonces es importante siempre acondicionar el músculo y por eso es que una de las recomendaciones de los que están en fase de volumen es decirle que tiene que tener una dieta hipercalórica y ajustan los regímenes alimenticios para que coincidan con el régimen de entrenamiento. Luego se estimula la síntesis de glucógeno mediante la glucogenogénesis y la lipogénesis y la producción de proteínas, mientras que inhibe la degradación del glucógeno. En estados de ayuno, sin embargo, esto va a iniciarse. ¿Qué consideramos ayuno? Falta de ingesta de alimentos entre 4 a 6 horas después de la última comida. Cuando los niveles de glucosa plasmática empiezan a descender, también descienden las curvas de insulina. Se secreta glucagón a través de las células alfa pancreáticas, entonces se libera. Este glucagón activa la glucogenólisis en el hígado para mantener la glucemia, mantenerla estable siempre entre 70 y 110. Si este ayuno se prolonga, aumenta también la gluconeogénesis y la producción de glucosa
glucosa a partir de aminoácidos, glicerol y lactato, a través de las vías que ya conocemos, los terribles 11 pasos, pues obviamente vamos a lograr detectar. Entonces, ¿qué pasa cuando el ayuno se prolonga aún más o en estado de cetogénesis? Estas situaciones de ayuno de varios días, las reservas de glucógeno se agotan en el hígado y comienzan a producir cuerpos cetónicos. La acetona, el acetocetato y la 3-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos sirven como combustible alternativo, sobre todo para el músculo esquelético y tras un periodo de adaptación también para el cerebro. Este periodo de adaptación más o menos demora 5 o 7 días. Por ello, que es importante reconocer las fases de ayuno de nuestro paciente, tanto intra o extrahospitalaria, prehospitalario y antes de nuestro diagnóstico tenemos que estar pensando en un plan nutricional para él. Muchas enfermedades son diagnósticos considerados como críticos especiales y aquí radica la importancia de reconocer en qué fase se encuentra nuestro paciente para intervenir de manera precoz. Muchas de las guías establecen que la nutrición precoz, cuando nosotros identificamos el diagnóstico que recibimos a nuestro paciente, no debería pasar más de 24 o 48 horas dependiendo del escenario. Porque este proceso de adaptabilidad va a generar no solamente pérdida de reserva muscular, sino una espera para que el cerebro pueda recibir. Hay daños también a nivel del sistema nervioso periférico. Esta homeostasis de la glucosa entonces está regulada por 4 elementos importantes. Primero, la insulina, que la charla hoy por hoy, en salud pública, porque es una hormona anabólica por excelencia. Va a favorecer la captación de esta glucosa, ya sea en el músculo o en la grasa, y promueve la glucogenogénesis, la síntesis de las proteínas y la lipogénesis. La insulina, entonces, es una hormona que va a generar mayores nutrientes. Reduce la liberación de glucosa hepática al inhibir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Mientras tanto, el glucagón es el efecto contrario. Es un antagonista de la insulina y responde al descenso de la glicemia, lo que busca equilibrar glucosa libre a la sangre y aumenta la glucogenólisis y la glucogenogénesis en el hígado. Potencia la lipólisis, la degradación y la conversión de grasa, la eliminación de estos ácidos grasos de la tejido adiposo. En tanto, la adrenalina secreta situaciones de estrés agudo, situaciones muy específicas, también como el ejercicio intenso o las situaciones de huida. Moviliza rápidamente este glucógeno hacia el hígado y el músculo y aumenta la glucogenólisis, lo que incrementa la disponibilidad de glucosa en la sangre. En tanto, el cortisol y la hormona de crecimiento, también consideradas hormonas de estrés, si bien es cierto no se mencionan como la insulina y el glucagón, también participan en esta homeostasis, modulando la glucogenogénesis y la sensibilidad a la insulina, sobre todo en situaciones de estrés prolongado. El motivo también por el cual pacientes con alteraciones en estos ejes pueden tener alteraciones en el flujo de la insulina y en la absorción de glucosa, en la liberación de glucosa. Ejemplo claro, obesidad centrípeta por alteración del cortisol y la enfermedad de Cushing. Entonces, si identificamos a nuestro paciente, no solamente se trata de lograr un diagnóstico, sino favorecer cómo apoyamos esas etapas. Muchas veces, muchos especialistas no van a contemplar estas cosas y van a hacer que nuestro paciente reciba tratamiento de base sin considerar el eje de insulina. Sin respaldar también, nosotros podemos darle soporte a nivel de la dieta. ¿Qué pasa entonces con la glucosa en el ejercicio? Si este ejercicio es moderado, estoy casi seguro que ningún alumno de medicina tiene tiempo para hacer ejercicio moderado, inicialmente liberación del glucagón y la adrenalina, elevando la glicemia de manera momentánea. La absorción de esta glucosa por el músculo esquelético va a aumentar independientemente del nivel de insulina, gracias al incremento de la densidad del GLUT4 en la membrana celular durante esta contracción.
y neuropatía. Y macrovasculares, a nivel de la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Yo añadiría que una mezcla de micro y macrovascular es el famoso pie diabético. Porque el pie diabético tiene complicaciones a nivel de la microvasculatura, en las arañas vasculares distales del pie, generalmente en el pie, donde se van a generar acúmulos de glucosa, van a tener pequeñas obstrucciones y eso va a favorecer el clima para que los anaerobios puedan proliferar. Así, cualquier puerta de entrada va a ser un caldo de cultivo y vamos a generar los famosos pie diabéticos. Entonces, es una entidad que combina varios tipos de complicaciones. En la diabetes 1 no tratada, el déficit de insulina produce glicólisis excesiva y cetocidosis. Antiguamente, antes de la identificación genética y de los nuevos tratamientos, era una manera muy clínica de identificar al paciente con diabetes tipo 1. Paciente delgado, paciente joven, que cursaba generalmente con diagnóstico de ingreso como una cetocidosis. Mientras tanto, la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina y la inflamación crónica se asocia con el síndrome metabólico. En los libros clásicos van a encontrar que fenotípicamente la diabetes tipo 1 corresponde a los jóvenes, la diabetes tipo 2 corresponde a los adultos mayores de 40 o obesos. Sin embargo, los fenotipos en el siglo XXI, ya entrados en el primer cuarto del siglo XXI, han cambiado. Si bien es cierto, encontramos que hay niños de 8 años con diagnóstico de diabetes, estos no necesariamente cursan con complicaciones tardías, y al mismo tiempo encontramos fenotipos con sobrepeso y sin obesidad que ya presentan diabetes mellitus entre los 20 y los 30 años. Por eso es que es considerada como una pandemia, pues es una enfermedad crónica. Por tanto, es importante identificarla en estadios precoces. La mal llamada prediabetes, o hoy se conoce que es la resistencia a la insulina. Como ya hemos visto, que psicológicamente la insulina es útil para mantener la glicemia, y cuando no se puede recibir, hay un defecto en los receptores de insulina, damos insulina, es una de las maneras de diagnosticarlo de manera precoz. Como siempre, más insulina va a significar de que podemos apreciar de manera adecuada. Clásicamente, entonces, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ya sabemos que ahora hay una clasificación más extensa con 4 tipos de diabetes. Hay que incluir también la diabetes gestacional. La da un año incluye 4, a veces pone 3, pone 2, no voy a pelear con la diabetes 25. Pero conocer que la diabetes tipo 2 es la que es más común a nivel mundial, en nuestro medio también. Tenemos una transición demográfica y de ser un país que también tiene niveles altos de anemia, presentamos niveles altos también de obesidad, y a la larga niveles altos de diabetes. Entonces es importante porque en el mantenimiento dietético y farmacológico busca restaurar esta homeostasis de la glucosa y prevenir las complicaciones. Se dice que un paciente en el diagnóstico de la diabetes mellitus tiene que tomarse como punto y empezar como una evolución por el oftalmólogo, el nefrólogo y el neurólogo, porque se tiene que identificar que nuestro punto cero de diagnóstico podría ya conllevar complicaciones en la microvasculatura. Obviamente la microvasculatura es más aparatosa y las complicaciones se van a ver, pero por eso es tan importante realizar una revisión con el nefrólogo, el oftalmólogo y el neurólogo para identificar este tipo de complicaciones. La prevención entonces se basa en cambio de estilos de vida, una dieta balanceada, el ejercicio y el control del peso. Por hoy también existen muchos medicamentos que nos pueden ayudar con eso, y el principal pilar de tratamiento, la ADA, aún sostiene que es la mejor. Se pueden escalar ahora a dosis más mayores de metformina, de nivel más seguro, y luego combinarlo con milurias y posteriormente análogos de la GLP-1, que se han establecido como una buena alternativa como terapia antes de pasar a la insulina. A pesar de que la insulina sintética es uno de los tratamientos más efectivos, también se considera uno de los más tardíos y la intervención debería ser más regulada. Como lamentablemente nuestro país no dispone de bombas de infusión de insulina domiciliarias y tampoco un seguimiento de primer nivel, consideramos que la prevención primaria es lo adecuado para un país en vías de desarrollo como el nuestro, identificar a los pacientes en riesgo para luego posteriormente evitar complicaciones. Además, decirles cómo monitorizar el control glucémico con dieta, ejercicio y fármaco. No se vayan a desanimar, porque si serán endocrinos, dermatólogos, pediatras, reumatólogos, van a encontrar que el paciente diabético es ampliamente conocido por ser una enfermedad, ya que ¿quién no quiere comer dulces? Es muy difícil que se bien. Hace 2 semanas y media, me parece que máximo un mes, salió
cardiovascular de la misma zona. Entonces, yo cuando era estudiante, había un estudio israelí en ratas que afirmaba lo mismo, lo llamaban loco. Entonces, hoy por hoy podemos confirmar a través de metaanálisis que es cierto. Entonces, no podemos ni siquiera sugerir a nuestros pacientes con distemia o sucralosa o sucralasa, porque eso va a generar mayores. Por tanto, es importante concientizar al paciente desde el primer nivel en que el uso de la dieta adecuada es el pilar de tratamiento. Bajar 10 kilos supone también una disminución del 10-15% de diabetes. El ejercicio promueve el desarrollo cardiovascular y también va a hacer que un enlentecimiento en la génesis de la arteriosclerosis. El marcador de seguimiento es la hemoglobina glicosilada. Es el principal marcador de control y la educación nutricional es esencial. Por eso que estamos hablando de esta patología en este curso. Porque de manera intrahospitalaria, los endocrinos suelen regular este tipo de dietas, pero es un poco tedioso de comprender. Ellos van a colocar dieta hipoglicémica de tantos gramos de carbono, tantos gramos de proteína. Entonces, nuestro rol como médicos generales, los especialistas, es traducir eso en algo que el paciente pueda comprender y pueda manejar en su vida diaria. Conocer el valor nutricional de los alimentos y poder ofrecer alternativas. Porque es muy temerario, a la vez pragmático, permitir que los nutricionistas se hagan cargo de eso, porque estamos simplemente delegando nuestras funciones. El paciente, cuando se enfrenta a nosotros con la consulta, somos su única herramienta y quizás su única conexión con el sistema de salud. Entonces allí recae nuestra responsabilidad. Si los concientizamos desde el momento de la consulta sin asustarlos, teniendo compasión, teniendo conciencia de su autonomía, intentando no hacerles daño sobre todo por esos principios diabéticos, pues esta pandemia podría solucionarse, siempre y cuando pues dejemos de ver las comidas procesadas como una solución barata